Ok, entonces, ya vimos el teorema de Green para regiones simples, ajá, donde esas regiones simples pueden ser de tipo Y simple, X simple o ambas, que se les denomina como regiones simples, ¿no? Entonces, lo importante en el teorema de Green es que la frontera de esa región sea una curva que está orientada positivamente, ¿no? Y que, bueno, existan las derivadas parciales de las funciones componentes. Si estamos trabajando con un campo vectorial, pues las funciones componentes de ese campo vectorial en esa región. Y de esa manera, pues tenemos esta igualdad, una igualdad entre una integral de línea y una integral doble. Luego hicimos una extensión a regiones que no sean en sí mismas regiones simples, sino uniones de regiones simples. De esa manera también podemos usar esta equivalencia en el teorema de Green, y la equivalencia es que la doble integral en toda la región, que sería la suma de dobles integrales por cada región simple, sobre cada región simple, va a ser igual a la integral de línea a lo largo de toda la frontera que encierra esa unión de regiones simples. Y bueno, hicimos un ejemplo, consideramos esta región inicialmente pues no es ni X simple ni Y simple, pero si la partimos a la mitad, ya podemos considerar cada porción como de tipo Y simple. Y entonces aplicamos el teorema de Green. Y además, con esta forma de la región, y que ya alguna vez la habíamos utilizado, nos convenía pues pasar a polares, usar el teorema de cambio de variables y pasarnos a polares, y de esa forma, en vez de llevar a cabo la integral de línea a lo largo de toda la frontera, que eso equivaldría a ser 4 integrales de línea, que serían una por los segmentos que se encuentran sobre X y otras 2 por cada semicírculo, todo se va a poder reducir a una doble integral sobre esta región, que en polares podemos describir completamente la región que se encuentra entre estos dos semicírculos. Y entonces simplemente va a ser el cálculo de una doble integral. Entonces, hasta aquí nos quedamos la asesoría pasada. Ahora vamos a extender todavía un poquito más el teorema de Green. Entonces, hasta el momento hemos usado regiones o que el interior de la curva de Jordan sea una región simple y de hecho simplemente conexa, ¿no? O sea que está completamente cubierta, no hay hoyos. Pero en el teorema de Green no, en las suposiciones no se menciona nada sobre que la región tenga que ser forzosamente simplemente conexa. Entonces vamos a ver qué pasa si consideramos una región de este estilo. Vamos a ver que también se va a poder extender el teorema de Green. Entonces, vamos a considerar la región D y las curvas que me acotan esta región. En este caso tenemos dos, una frontera externa y una frontera interna, que es la frontera del agujero en el interior de la región D. Entonces, algo que hay que observar cuando se menciona la orientación positiva de una curva es que a la hora de viajar a lo largo de la curva, ¿de qué lado se encuentra siempre la región? Entonces, si nos fijamos en estas regiones, cuando viajamos a lo largo de la curva, podemos ver que siempre la región en una orientación positiva siempre va a estar a la izquierda.
de nosotros. Nosotros somos los que estamos aquí viajando a lo largo de la curva. En el caso de una orientación positiva, es decir, una orientación negativa, es decir, una orientación horaria, al recorrer la curva, la región siempre la tendríamos a nuestra derecha. Entonces, usando esa observación, el teorema de Green pues trabaja con orientaciones positivas. Entonces, vamos a orientar ambas fronteras de esta región, que no es simplemente conexa, de manera que estas curvas tengan orientación antihoraria, orientación positiva. Entonces, para eso necesitamos tener la región D siempre a la izquierda cuando estemos viajando a lo largo de la curva. Entonces, si nos fijamos en C1, si usamos una orientación así como indica esta flechita, orientación antihoraria, pues efectivamente tenemos la región a la izquierda. Pero si esta región también la dirigimos de forma antihoraria, así, en ese caso tendríamos siempre la región a la derecha. Entonces, en este caso particular, cuando estamos trabajando con fronteras dentro de otra frontera, de otra curva, no necesariamente esa orientación en términos horarios, antihorarios, en términos como de reloj, no necesariamente es una orientación positiva. Eso solo como que aplica cuando estamos trabajando con regiones totalmente cubiertas y solo tenemos una frontera. Entonces, si yo considero este movimiento, la región siempre estaría a la derecha. Entonces, para tener la región siempre a la izquierda, tengo que invertir la orientación. Entonces, si en vez de hacer esto, ahora viajamos de esta manera como orientación horaria, pero dentro de esta frontera, entonces ahora sí, siempre la región va a estar a la izquierda cuando estemos viajando a lo largo de la curva. Entonces, en este caso particular, esta frontera tiene orientación positiva. Entonces, ya hemos dirigido ambas curvas, ambas fronteras con orientación positiva. Entonces, ya habiendo hecho esto, podemos ver si podemos aplicar el teorema de Green o cómo quedaría el teorema de Green, ¿no? Porque ya tenemos cubierta esta suposición en el teorema de Green de que las curvas que estamos considerando estén orientadas positivamente. Entonces, lo que vamos a hacer es algo similar a lo que hicimos en el caso anterior cuando teníamos uniones de regiones simples, que nos fijábamos en lo que ocurría en los trayectos interiores, justamente en las uniones, ¿no?, de estas regiones simples. Entonces, en este caso tenemos una sola región, vamos a partirla a la mitad de forma que tengamos dos regiones simples y cada una con su frontera. Entonces, las fronteras de cada una de estas regiones, pues son curvas de Jordan. Si dentro de la región D las derivadas parciales de las funciones componentes existían y son continuas, pues se sigue manteniendo eso, y entonces dentro de cada región simple de prima de bi'prima, pues siguen existiendo y siguen siendo continuas las derivadas parciales de las funciones componentes. Y bueno, entonces vemos que se cumplen las condiciones para aplicar el teorema de Green en cada una de estas regiones. Entonces, aplicándolo, tenemos que la doble integral de toda la región D, después de considerar estas dos regiones, se traduce pues en esta suma, ¿no? Es la doble integral sobre D' más el resultado de la doble integral sobre D', ¿no? Esta suma, pues,
es el resultado de la doble integral de toda la región. Ahora, justamente aquí es donde vamos a aplicar el teorema de Green. Entonces, el teorema de Green para este primer término, pues es la integral de línea de esto a lo largo de la frontera de D'. Entonces, vamos a ponerle que la frontera de D' sea la unión de C1, donde C1 es la parte como superior, esta, unión C3, donde C3 que sea justamente esta parte interior. Más, y aplicamos aquí el teorema de Green. Entonces, esta doble integral es lo mismo que la integral de línea a lo largo de la frontera de D'. Vamos a poner que D' pues es la unión de C3, pero recorrida no así, sino de derecha a izquierda. Si me fijo solo en la frontera de la región de D', tendría una orientación positiva. Entonces es C3 unión, vamos a poner acá la parte inferior C2. Y entonces, ahora, fijándonos ya en los resultados de las integrales de línea, después de aplicar el teorema de Green, vamos a sustituir esta notación de frontera de D', con las uniones de las curvas, ¿no? Entonces, aquí tendríamos C1 unión C3 y C3 unión C2. Ahora, hemos visto que igual, tanto en uniones de regiones simples como en uniones de curvas continuas, donde la curva completa es la unión de esas secciones o esas curvas más pequeñas, continuas, suaves, tenemos esta igualdad, ¿no? O sea, la integral de línea a lo largo de toda una curva compleja, que está como seccionada, va a ser igual a la integral de línea sobre cada sección. Entonces, eso lo aplicamos aquí, y entonces cada una de estas integrales de línea las podemos ver como la suma de dos integrales de línea, una sobre C1 más una sobre C2, otra sobre, y en esta la suma de esta integral de línea sobre C2 más la que es sobre C3. Entonces, como en esta sección tienen diferentes orientaciones, una de estas integrales de línea va a tener el resultado pero negativo, mientras que la otra pues va a tener un resultado positivo. Entonces, pero en valor absoluto tienen el mismo valor, la integral de línea sobre C3. Lo único que va a cambiar es el signo. Si se acuerdan, siempre tenemos que una integral de línea sobre una curva va a ser igual a menos la integral de línea sobre esa misma curva, pero recorrida en la otra dirección. Entonces, aplicando esto sobre la integral de línea a lo largo de C3, vamos a tener que se están anulando las integrales de línea a lo largo de estas secciones intermedias, se anulan. Por tanto, solo va a sobrevivir la integral de línea sobre C1 y sobre C2, que es justamente lo que tenemos acá. Pero ¿quién es C1 y C2? Pues son justamente el contorno de D, el contorno exterior. Entonces, esta suma la podemos ver como una única integral de línea, donde C es la unión de C1 y C2.
Entonces, nuevamente tenemos la igualdad de una doble integral sobre todo la región D con una integral de línea a lo largo de todo el contorno externo de D, que es justamente el teorema de Green. Entonces, aquí tenemos otra extensión de este teorema para regiones que no sean necesariamente simplemente conexas. Entonces, ¿quedó claro esto? Bueno, entonces, en el ejemplo que tienen, que se da en el libro, para usar este resultado, esta extensión última, es el siguiente, ¿no? Nos dan un campo vectorial y nos piden demostrar que siempre se cumple este resultado, que es la integral de línea del campo vectorial sobre una curva C, donde esta curva C no importa su forma, que siempre sea una curva cerrada, es decir, una curva de Jordan, orientada positivamente. Entonces, esa curva puede ser, como aquí lo dibujan, de esta forma o cualquier otra forma que quieran, siempre que sea una curva simple, una curva de Jordan, y orientada positivamente y que encierra el origen. Entonces, pues sería muy difícil demostrar directamente este resultado porque pues hay una infinidad de posibilidades para esta curva de Jordan que encierra el origen. Entonces vamos a usar otra curva que se encuentre inmersa o en el interior de la frontera C, en el interior de C. Vamos a construir otra curva suficientemente pequeña para que esté completamente dentro de ese interior, pero que encierre al origen. Entonces, si hacemos esa construcción, vamos a tener una región no simplemente conexa, pero bien podemos aplicar la extensión del teorema de Green. Entonces, vamos a usar una curva que conozcamos su parametrización. Entonces, lo más sencillo, pues es un círculo, ¿no? Conocemos cómo es la parametrización de cualquier círculo, entonces vamos a tomarnos un círculo suficientemente pequeño para que esté en el interior de esa curva arbitraria C, que está orientada positivamente, que es una curva de Jordan. Y vamos, usando el teorema de Green, a comprobar que este resultado siempre se cumple. O sea, lo importante en este resultado no es esta nueva curva que hemos construido, sino la curva arbitraria C. Pero para usar el teorema de Green, pues hicimos esta construcción. Entonces, la parametrización para el círculo es pues la función vectorial R de t y pues tiene cierto radio. Entonces vamos a ponerle que el radio vale a coseno de t y más a seno de t. Entonces, esta es la parametrización de cualquier círculo de radio A, ¿no? Entonces, estamos usando un radio suficientemente pequeño, nada más que encierre el origen y que siempre se encuentre dentro de cualquier interior de cualquier curva C que nos hayamos elegido. Entonces, vamos a usar el teorema de Green.
Entonces, vamos a aplicar una doble integral sobre D, sobre esta zona, y eso pues va a ser igual a la integral de línea de todo el contorno, o bien la integral de línea sobre C más la integral de línea sobre C'. Entonces, la doble integral de D, la diferencia de las derivadas parciales, es Q. Más la integral de línea más Q de Y. Y aquí los contornos o las fronteras de esta región. Entonces, esto es C, orientada positivamente. Y esta, para que la región siempre esté a la izquierda, la tenemos que orientar no así, sino así, ¿no? Con este movimiento para que siempre esté a la izquierda. Pero la parametrización que generalmente se usa para los círculos es donde el parámetro va de 0 a 2π, es decir, con una orientación así, antihoraria. Entonces aquí sería menos C', ¿no? Si estoy usando esta función vectorial me recorre de esta forma el círculo, pero para poder aplicar el teorema de Green tengo que tomarme la otra orientación para que la región D siempre esté a la izquierda del trayecto. Y entonces, lo que necesitamos es sacar las derivadas parciales de las funciones componentes, y lo que me va a interesar es realmente qué pasa con el resultado de esta integral. Esta integral es justamente esta integral. Si recuerdan, siempre cuando tenemos un campo vectorial, la integral del campo vectorial sobre una curva, ¿sí?, en términos de componentes, esto siempre es la integral de cada función componente por los diferenciales correspondientes. Entonces, lo que queremos ver es si esta integral de línea justamente siempre vale 2π, independientemente de quién sea la curva C. Entonces, vamos a sacar la parcial de Q con respecto a X. Entonces, esto es P. Esto es P y esto es Q. Entonces, antes de sacarlas, déjenme aquí poner las componentes del vector F, porque está dividido cada función acá en el numerador por este denominador, ¿no? Entonces, para que no se nos olvide a la hora de derivar lo que está sucediendo en el denominador. Entonces, ahora sí, esto es P y esto es Q. Entonces, la parcial de Q con respecto a X sería, como tenemos un cociente
usamos la regla de cociente para derivación, entonces es el denominador al cuadrado. Y en el numerador es este denominador, x cuadrada más y cuadrada, por la derivada de lo de arriba, que sería 1, menos lo de arriba, por la derivada del denominador con respecto a x, que sería 2x. Entonces, esto es x cuadrada más y cuadrada menos 2x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada al cuadrado. Esto es igual a x cuadrada menos 2x cuadrada menos x cuadrada. Entonces, en el numerador tengo y cuadrada menos x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada entre 2. Y la parcial de p con respecto a y. Entonces, nuevamente usamos la de cociente. Entonces, en el numerador sería x cuadrada más y cuadrada por la derivada de menos y con respecto a y. Entonces, esto me da menos 1. Menos lo de arriba, con este menos es más y, por la derivada de lo de abajo con respecto a y. Entonces, esto me va a dar menos x cuadrada menos y cuadrada más 2y cuadrada. Entonces, a ver, menos x cuadrada menos y cuadrada más 2y cuadrada. Esto al cuadrado. Y esto es igual a y cuadrada menos x cuadrada entre x cuadrada más y cuadrada. Entonces, si se fijan, esto es exactamente esto, es decir, las cosas son iguales, y entonces, en el integrando de esta doble integral, pues tendríamos 0. Entonces, querría decir que esta suma es igual a 0. La doble integral de 0 pues es 0. Ajá. Entonces, la integral sobre c de x más q de y más la integral de menos c' p de x más q de y es igual a 0. Entonces, una de estas integrales la podemos pasar del otro lado. Y acá tendríamos menos la integral de menos c' p de x más q de y. Pero aquí podemos aplicar esta propiedad. Entonces, esto sería la integral de c',
sea, cambiando la dirección de recorrido de C', de X más Q de Y. Aquí apliqué que la integral de C es igual a menos la integral de menos C. Y entonces, esta es la integral que me interesa. Es f de r. Entonces, el valor de esta integral siempre va a ser al valor de esta integral, pero ¿quién es C'? C' es el circulito que construimos a su interior. Entonces, voy a usar este circulito para calcular la integral de línea de esta función. Ajá. Entonces, esta es la integral de f del campo vectorial. Estas son los componentes las funciones componentes del campo vectorial, pero en vez de estar sobre C, está sobre el círculo. Entonces, ¿cómo calculamos la integral de línea a lo largo del círculo? Hay que sustituir la función de campo vectorial en la parametrización y esta es la derivada de la parametrización. Entonces, necesitamos esto y luego multiplicarla por producto punto de la derivada de la función vectorial. Entonces, esto es igual a, sustituyendo en las funciones componentes de f, las funciones componentes de f son estas, sustituyendo en y a seno de t y en x a coseno de t, tenemos menos a seno de t entre x cuadrada es a cuadrada coseno de t, coseno cuadrado de t, más y cuadrada es a cuadrada seno cuadrado de t. Que bueno, esa es la primera componente de f. La segunda componente de f es con x. Entonces, x es a coseno de t entre y producto punto con la derivada de la función vectorial, que es derivar cada componente con respecto al parámetro. Entonces, la derivada de esta componente es menos a seno de t y la derivada de esta componente es a coseno de t. Entonces, esto es igual a, vamos a reducir la expresión en el denominador. Esto es menos, si factorizamos a cuadrada, es a cuadrada que multiplica a coseno cuadrado más seno cuadrado. Eso es 1, entonces nada más va a quedar a cuadrada. A entre a cuadrada, en el denominador solo vamos a tener a. Entonces aquí tendríamos seno de t entre a y acá coseno de t entre a. Multiplica a menos a seno de t a coseno de t. Entonces, haciendo el producto punto es esta componente por esta componente, entonces tengo menos por menos más 1 entre a por a, se van a ir las a, y tengo seno cuadrado de t, más esta componente por esta componente, las a se me van y me va a quedar coseno cuadrado de t. Esta suma es 1 y entonces
la integral de el campo vectorial sobre el círculo es igual a la integral de 1 con respecto al parámetro, donde los límites de integración es donde se mueve el parámetro, que es de 0 a 2pi. Entonces, esto es t evaluado de 0 a 2pi. Esto es 2pi. Ahora, esto es el resultado de esto, que es igual a esto. Pero esto es igual a justamente la integral que me interesa, donde C es cualquier curva de Jordan que encierra el origen. Ajá. Entonces, la integral del campo vectorial sobre esa curva arbitraria C también vale siempre 2pi. Y así pues ya se demostró esto. ¿Dudas? Bueno. Entonces, ya vimos algunas de las aplicaciones del teorema de Green. Es uno de los principales teoremas que se ven en este curso. Ahora vamos a ver dos nuevos operadores y para cada operador va a existir otro teorema como fundamental del mismo nivel de importancia que el teorema de Green. Y son los teoremas con los que vamos a cerrar el curso. Entonces, bueno, la importancia del teorema de Green es justamente la equivalencia que existe entre las integrales dobles y las integrales de línea. Y más adelante, cuando estemos viendo ecuaciones diferenciales, pues en algún momento vamos a retomar tanto este teorema de Green como los otros dos teoremas que les comento, que son los que van a cerrar el curso. Entonces, estos dos nuevos operadores que vamos a utilizar es el rotacional y la divergencia. Y estos son aplicados sobre campos vectoriales, es decir, sobre mapas de flechas. Entonces, pues, vamos a trabajar por el momento en R3. Entonces, vamos a considerar un campo vectorial de esta forma, donde las derivadas parciales de las funciones componentes existen. Entonces, la forma como se va a definir el rotacional de este campo vectorial es de esta manera. Entonces, lo primero que hay que fijarnos es que cuando aplicamos esta operación de rotacional a un campo vectorial en R3, lo que nos devuelve como resultado también es un vector. O mejor dicho, también es un campo vectorial, ¿no? Si estoy parada en cierto punto en el campo vectorial, sobre cierto vector en el campo vectorial, y le aplico ahí o le calculo el rotacional, me va a devolver otro vector. Y estas son funciones porque todo va a depender en qué punto estemos en el espacio. Entonces, pues finalmente el rotacional me devuelve un campo vectorial. Y bueno, más adelante ya explicaré a más detalle cuáles en física serían las interpretaciones del rotacional y de la divergencia, pero bueno, el propio nombre como que sugiere algo, ¿no? Eso de rotacional, pues es que algo como que gira, como que rota. Y justamente el rotacional me va a indicar, cuando estamos trabajando sobre un campo vectorial, me va a mostrar como la tendencia
de ese campo vectorial a inducir una rotación alrededor de un punto. Y el tamaño de este vector también me va a sugerir qué tan intensa es esa rotación en ese punto o alrededor de ese punto donde estamos calculando el rotacional. Pero bueno, ya más adelante veremos aplicaciones del rotacional, los teoremas consecuentes y su interpretación como más a detalle. Ahora, esta forma que tienen las funciones componentes del campo vectorial resultante de haber calculado el rotacional de un campo vectorial, es más fácil recordarlo si lo traducimos a un determinante. Entonces, antes de pasar de esta forma a la forma de un determinante, vamos a trabajar con Nabla, con este operador. Entonces, vamos a manejar la notación de que Nabla es un vector que tiene como componentes los operadores de derivadas parciales con respecto a cada una de las variables. Entonces, si yo aplico este operador a una función escalar, lo que estaríamos haciendo es meter o evaluar como cada componente de este vector a la función escalar. Es decir, tendríamos como justamente el vector gradiente de la función. Entonces, usando esta notación, me va a permitir traducir esta definición de rotacional de un campo vectorial como este determinante. Si yo considero el vector o el operador Nabla, puedo colocar en este determinante las componentes que son los operadores de derivada parcial. Y en la tercera fila tendríamos las funciones componentes del campo vectorial. Y bueno, aquí en la primera fila pues son los canónicos. Entonces, de esta manera pues ya es mucho más sencillo recordar cómo calcular el rotacional de una función, además de que se reduce también la notación. Esta notación simplemente para traducir la operación de rotacional equivaldría a hacer el producto cruz. Si se acuerdan, el producto cruz estaba definido como este determinante. Entonces, en este caso estaríamos hablando del producto cruz del operador Nabla con las funciones componentes del campo vectorial. Entonces, tanto los operadores rotacional y divergencia en cuestiones físicas, pues van a tener muchísimas aplicaciones y en concreto cuando estemos trabajando con fluidos. Un fluido, tanto en R2 como en R3, pues tiene cierta velocidad y dependiendo en qué punto del fluido nos encontremos, puede viajar. Si estuviéramos fijándonos en una partícula que se mueve sobre un flujo de agua, esa partícula pues a veces se mueve más rápido, a veces más lento, dependiendo sobre la forma o sobre dónde se está moviendo ese fluido. Entonces, un fluido pues se puede describir a través de un campo vectorial. Dependiendo en qué punto del fluido nos encontremos, vamos a tener un vector que nos indica una orientación y una magnitud. Entonces, el rotacional y la divergencia nos van a dar otras propiedades del fluido. En el rotacional, si estamos parados en cierto punto del fluido, nos va a indicar la tendencia en ese punto a rotar, a que exista ahí un vórtice. Y en la divergencia, ahorita que lo veamos, la definición, su aplicación, su interpretación física es en ese punto en el que nos estamos fijando, cuál es
la razón de cambio del fluido, es como el cambio neto de lo que entra y sale en ese punto de cantidad de, si estamos hablando de agua, la cantidad de agua, ¿no? Que pasa a través de ese punto. Eso me lo va a dar la divergencia. Bueno, entonces vamos en este primer ejemplo a calcular el rotacional. Ajá. Entonces tenemos un campo vectorial en R3 y vamos a calcular el campo vectorial resultante del operador rotacional para cualquier punto en el espacio. Entonces, el rotacional siempre va a ser el producto cruz de Nabla, cuyos componentes son estas, y el producto cruz con el campo vectorial, cuyas componentes en este caso particular pues son estas. Entonces, así como trabajábamos con el producto cruz entre dos vectores donde las componentes eran escalares, pues aquí también lo único que está cambiando es que estamos trabajando con componentes que son funciones, con variables, pero el cálculo es exactamente lo mismo que hacer cualquier determinante de 3×3, que es por menores. Entonces empezamos por I, cancelamos fila, columna, nos fijamos en el menor y sacamos el determinante. Entonces el determinante sería la parcial de Y, la parcial de una función con respecto a Y. ¿Cuál es esa función? A través de este producto sería la parcial de menos Y cuadrada con respecto a Y. Menos este producto. Este producto es la parcial de algo con respecto a Z. Ese algo pues es X, Y, Z. Menos la parcial de X, Y, Z con respecto a Z. Nos pasamos al siguiente componente en la fila. Si se acuerdan del arreglo de signos en un determinante, esta primera entrada es positiva, esta es negativa. Por eso, menos J, cancelamos fila, columna, y nos fijamos en el menor, ¿no? Que está conformado por la parcial con respecto a X, la parcial con respecto a Z, XZ y menos Y cuadrada, ¿no? Entonces, el menor sería este producto es la parcial de menos Y cuadrada con respecto a X menos la parcial con respecto a Z de XZ y más K, cancelamos fila, columna y el determinante del menor. Y entonces lo que tenemos aquí son parciales de funciones escalares. Entonces, en este caso, la parcial, por ejemplo, de menos Y cuadrada con respecto a Y, pues es menos 2Y. Aquí la parcial con respecto a Z de XY se toman como constantes, la derivada de Z es 1, entonces por eso nada más queda XY. Y así, ¿no? O sea, ya son operaciones que, pues, con las que ya están familiarizados. Aunque estamos trabajando vectorialmente dentro del operador rotacional, estamos reduciendo a operaciones que vimos en funciones de varias variables, en funciones escalares. Y entonces el campo vectorial resultante es este. Si yo evalúo si yo me paro en cierto punto en el espacio y calculo usando ya estas funciones componentes del rotacional, el vector resultante, ese vector resultante me va a indicar qué tan débil o fuerte es la tendencia en ese punto, alrededor de ese punto, del fluido a empezar a rotar y en qué dirección. El primer teorema relacionado con el rotacional es que el rotacional de cualquier campo vectorial gradiente siempre va a ser 0. Ahora, hemos visto que un campo vectorial gradiente es un campo vectorial y de hecho es un campo vectorial conservativo porque viene
de sacar el vector gradiente de una función, entonces este resultado se puede traducir como que si f es conservativo, entonces el rotacional de f siempre vale 0. Entonces, este resultado, sobre todo la contrapositiva, nos da una herramienta para determinar si un campo vectorial no es conservativo. Entonces, si nosotros tenemos un campo, la función de campo vectorial, y nos piden determinar si es o no conservativo, si sacamos el rotacional de este campo vectorial, y nos da como resultado el vector 0i más 0j más 0k, entonces puede ser que sea conservativo. Entonces, para eso tendríamos que irnos a uno de los teoremas que vimos antes del teorema de Green, que nos decía que si la región era simplemente conexa, bla, bla, podríamos, mediante ese teorema, ver si es conservativo. Pero si el resultante, como en este caso, es un vector que no es ni 0, cuyas componentes no son todas 0, entonces ese vector es diferente de 0. Por tanto, si el rotacional es diferente de 0, si esto no se cumple, esto tampoco se cumple. Entonces, el campo vectorial no es conservativo. Entonces, en este caso particular, que sacamos el rotacional de este campo vectorial, vemos que pues, las componentes no son 0. Este vector no es 0. Por tanto, ya podemos concluir que este campo vectorial no es conservativo. ¿Qué quiere decir? Que no vamos a poder encontrar una función f tal que si le sacamos el gradiente de esa función, nos dé este campo vectorial. ¿Hasta aquí bien? ¿Alguna duda? Entonces, el siguiente teorema es justamente este teorema que ahorita les mencioné, que podríamos usar para ver si el rotacional resulta que sí es 0, entonces hay probabilidades de que sea conservativo, y entonces tendríamos que proceder a algo similar a este teorema. Entonces, si f es un campo vectorial definido sobre el espacio cuyas componentes tienen derivadas parciales continuas, como lo teníamos aquí, y el rotacional es 0, entonces f es un campo vectorial conservativo. Es muy importante que las funciones componentes del campo vectorial tengan derivadas parciales continuas. Entonces, vamos a sacar el rotacional de este campo vectorial. Vamos a ver que el rotacional va a ser 0. Podemos ver que las derivadas parciales de estas funciones componentes van a ser continuas porque son polinomios. Viéndolas de forma individual en cada variable, pues son funciones potencia y solo son productos de funciones potencia, también definidas en todo R2, perdón, aquí en todo R3, etcétera. Entonces van a tener derivadas parciales continuas. Entonces está cumpliendo esta suposiciones, por tanto, pues va a ser un campo vectorial conservativo, y el objetivo entonces va a ser encontrar cuál es esa función de 3 variables, tal que si yo le saco el vector gradiente, obtengo este campo vectorial. Entonces, vamos a sacar el rotacional. El rotacional es el determinante IJK
Aquí en la segunda fila son las componentes del vector nabla, que son las parciales con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y acá las funciones componentes, que es Y cuadrada, Z cúbica, 2x, y, z cúbica y 3x, y cuadrada, z cuadrada. Entonces, y eliminamos fila columna y nos fijamos en el determinante del menor. Entonces, y que va a multiplicar a la parcial con respecto a y de 3x, y cuadrada, z cuadrada es 3x y z cuadrada son constantes. Es la constante que acompaña a y cuadrada. Entonces, la derivada con respecto a y va a ser esa constante por 2y. Entonces, 3 por 2, 6, x, y, z cuadrada. Menos este producto. Es la parcial de z, bueno, con respecto a z de 2xy z cúbica. 2xy, pues es constante. Hay que derivar con respecto a z. O sea, hay que derivar z cúbica. Entonces, esto me va a dar 2xy por 3z cuadrada. Ese 3 por 2 es 6. Entonces, 6xy z cuadrada. ¿Todo bien en estas operaciones? Ahora, menos j, quitamos fila, columna y la parcial con respecto a x de 3xy cuadrada, z cuadrada. Entonces, y cuadrada, z cuadrada y 3 son constantes, hay que derivar con respecto a x, entonces eso nos va a dar 3y cuadrada, z cuadrada. Menos la parcial con respecto a z de y cuadrada, z cúbica. Eso nos va a dar 3y cuadrada, z cuadrada. Más k, quitamos fila, columna, por la parcial con respecto a x de 2xy z cúbica. Entonces esto nos va a dar 2y z cúbica menos la parcial con respecto a y de y cuadrada z cúbica constante. La derivada con respecto a y de esto es 2y. Entonces nos va a quedar 2y z cúbica. Entonces, esto es lo mismo que esto es lo mismo que esto, y esto es lo mismo que esto. Entonces, esto es igual a 0i menos 0j más 0k. O en componentes es el vector 0, 0, 0. Es decir, el rotacional vale 0. Entonces, podemos verificar si se cumplen con las suposiciones para ver si es conservativo. El campo vectorial está definido en R3 y las funciones componentes tienen derivadas parciales continuas. Entonces, pues F es conservativo. Si es conservativo, existe una función tal que si le saco el vector gradiente me da este campo vectorial. Entonces F es conservativo. Entonces existe F tal que
el gradiente de f es igual a este campo vectorial. Entonces, ¿se acuerdan cómo hay que encontrar, cómo podemos encontrar a la función f? Ya lo habíamos hecho alguna vez, ¿no? ¿Sí se acuerdan? Ok. Bueno, entonces todo parte de esta igualdad. Si va a existir una función f tal que le saco el gradiente recordamos que tiene como componentes la parcial de f con respecto a x, la parcial de f con respecto a y la parcial de f con respecto a z. Entonces, esto tiene que ser igual a las componentes de f. Las componentes de f son y cuadrada z cúbica, 2x y z cúbica y 3x y cuadrada z cuadrada. Entonces, esto es, podemos poner p, q, r. Y entonces, ¿se acuerdan? Lo que hacíamos era usando, por ejemplo, esta igualdad en las primeras componentes, tenemos que la parcial de f con respecto a x es y cuadrada z cúbica. Podemos integrar con respecto a x para recuperar la función f. Entonces, esto me va a dar una primera aproximación de quién es f de x y z. Entonces, la constante de integración tiene que estar en términos de las otras dos variables, es decir, de y y z, porque estamos integrando con respecto a x, entonces y y z son constantes. Esa, tenemos que obtener entonces explícitamente quién es esa función g que depende de y y z que hemos puesto o usado como constante de integración. Derivamos y usamos la igualdad de esta componente con q. Y bueno, así ya podemos ir viendo quiénes son explícitamente esas constantes de integración. Y al final ya podemos obtener la regla de correspondencia completamente explícita de quién es f. Y entonces, de esa forma ya obtendríamos la función potencial. Esa función escalar de 3 variables que, sacándole el vector gradiente, nos lleva a este campo vectorial. Bueno, chicos, ¿dudas? ¿Dudas? ¿Alguna duda? ¿No? Entonces, ya nada más antes de irnos, les defino rápidamente la divergencia. Entonces, el operador divergencia, en términos también como de operaciones entre vectores, podría verse como en lugar del producto cruz de Nabla y el campo vectorial, que sea el producto punto. Entonces, si tengo este campo vectorial y tengo que las derivadas parciales existen, entonces la divergencia de este campo vectorial va a ser una función de 3 variables. Y va a estar definido como sacarle la parcial con respecto a cada variable, x, y, z, a cada función componente. Entonces, esta estructura se puede ver como el producto punto del vector Nabla con f, donde recordemos que el
las componentes de este vector nabla son simplemente los operadores de derivada parcial. Y entonces, el rotacional me va a devolver como resultado otro campo vectorial, pero la divergencia me va a devolver una función escalar, un campo escalar. Entonces, rotacional es un campo vectorial, divergencia es un campo escalar. Si yo le saco la divergencia a este campo vectorial sobre R3, sería el producto punto de nabla con estas funciones componentes. Entonces sería la parcial con respecto a X de esta primer componente, más la parcial con respecto a Y de esta, más la parcial con respecto a Z de esta. Entonces, la parcial con respecto a X de esto, pues solo queda Z. La parcial con respecto a Y, solo queda X y Z, que eso sería como la constante que acompaña Y. Y la parcial con respecto a esta de Y cuadrada, pues como esto es una constante, se hace 0. Entonces, si se fijan, esto es una función de varias variables, una función escalar. Una función en X, Y y Z. Y bueno, como les decía, este valor evaluado en cierto punto en el espacio me va a dar un valor real. ¿Qué indica ese valor real? La cantidad de flujo que está pasando a través de ese punto en el que nos encontramos paradas y que es el punto donde evaluamos la divergencia, la cantidad neta de flujo que está pasando por ese punto. Es como un cambio, una razón neta, un cambio neto de cantidad. Entonces, si F es un campo vectorial y yo le saco el rotacional, eso me devuelve un campo vectorial sobre R3. Entonces, bien podemos sacarle la divergencia a ese campo vectorial resultante, ese campo vectorial que resultó de sacar el rotacional a otro campo vectorial, ¿no? Es decir, podemos intentar hacer esta operación. Entonces, bueno, ya la próxima asesoría vemos qué pasa si llevamos a cabo esta operación de sacar primero el rotacional a un campo vectorial y luego al resultado sacarle la divergencia. ¿Qué nos devuelve eso? Bueno, chicos, entonces aquí le dejamos. Si no tienen dudas, pues nos veríamos el lunes.